Hola a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias a la organización por invitarme a esta edición de la Zurra Capote Conf. Y hoy vengo a hablaros de accesibilidad web. Pero antes voy a presentarme. Mi nombre es Adrián, soy de Madrid, pero vivo en Viena, en Austria. Y soy el jefe de un equipo de desarrollo y también soy frontend developer y gran defensor de la accesibilidad. Podéis encontrarme prácticamente en todas las redes sociales bajo mi apellido. Vamos a hablar de accesibilidad. Y una pregunta que recibo a menudo es ¿qué significa esa A11Y que vemos cuando hablamos de accesibilidad? Ese es el acrónimo internacional de accesibilidad porque hay 11 letras entre la A y la Y de la palabra accesibilidad en inglés. Así que ya sabéis lo que significa, voy a usarla varias veces dentro de mi presentación, así que ya lo sabéis. ¿Por qué en el mundo real es tan obvio que estas 4 situaciones tienen un problema? Las 2 primeras imágenes vemos una rampa súper empinada. La tercera imagen es una rampa con, al final, escaleras. Y la cuarta imagen es una rampa completamente inútil y no se puede utilizar. ¿Por qué es tan obvio? Os voy a dar otro ejemplo. Alguien llega en una silla de ruedas y, bueno, en la pared hay un botón accesible, se pulsa y automáticamente se abre la puerta. Hasta aquí todo bien. Pero detrás de esa puerta hay escaleras. Entonces, es tan obvio en el mundo real que esto es un problema, pero cuando vamos al mundo virtual no lo podemos percibir tan claramente. Cuando hablamos de accesibilidad web, hablamos de herramientas, de tecnologías de web desarrolladas para personas con alguna discapacidad, para que puedan percibir, comprender, navegar, interactuar con la web y contribuir a esa web. Os pongo un ejemplo. Estáis en vuestra web favorita de comercio electrónico y queréis saber cuáles han sido vuestros últimos pedidos. Entonces llamáis al servicio técnico y una respuesta típica puede ser tenéis que pulsar en el botón en la esquina superior derecha. O queréis cambiar vuestro correo electrónico y no sabéis cómo hacerlo, entonces pueden deciros tienes que pulsar en el icono que tiene la forma de una rueda de motor. Pero para alguien ciego no hay esquina superior derecha, no hay un icono que se parece a una rueda de motor o a un disquete. Entonces tenemos que tener eso claro cuando desarrollemos nuestros sitios web. Os voy a dar un número rápido. En el año 2019, en el mundo éramos aproximadamente 7.700 millones de personas. Y más de 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. Es increíble que cuando creamos nuestros sitios web, cuando creamos nuestros negocios online, queremos llegar a cuanta más gente posible. Toda esta gente es nuestra audiencia también y eso tenemos que tenerlo presente. Hoy no voy a hablar de cómo desarrollar sitios web accesibles. Tengo otra charla en internet por si queréis verla, esta vez en inglés, sobre cómo desarrollar sitios web accesibles y buenas prácticas. Pero hoy voy a hablaros de cómo testear esos sitios web, cómo testear vuestro código. Porque automatizar esos tests es una parte muy importante y además es muy buena para liberar a vuestro equipo de testeo de hacerlo todo manualmente. Pero esto no es magia, esto no automáticamente no hace vuestro sitio web accesible. Y también tenemos que tener en cuenta que solo entre el 20 y el 50% de los errores de accesibilidad se pueden encontrar con test automatizados. Y tenemos que tener presente también que estos tests automatizados forman parte de un gran proceso de testeo en el que testear manualmente es tan importante como hacerlo automatizadamente. He creado una aplicación en React con 3 componentes. Un botón falso
y ya os digo que no es correcto, y una imagen. Y en la parte principal de mi aplicación he puesto muchos errores de accesibilidad para poder encontrarlos con las herramientas que os quiero enseñar. Y he identificado 3 partes o 3 momentos en los que podemos testear la accesibilidad web de un sitio web. Podemos testearlos en una primera fase durante el proceso de desarrollo, sobre todo testear nuestro código. Podemos testear la estructura HTML de nuestra web o podemos testear manualmente, ya lo acabo de decir. Entonces vamos con el primer paso, testeando durante el proceso de desarrollo. ¿Cómo he creado mi aplicación en React? Algunas herramientas van a ser muy específicas para ese lenguaje o para ese framework. La primera es Axe. Es una herramienta o una familia de herramientas creadas por la empresa Deque y en este caso tenemos que instalar esta librería como dependencia de nuestra aplicación. Tenemos que asegurarnos que solo vamos a importar esa librería si estamos en un entorno que no es el de producción, porque podríamos exponer todas esas vulnerabilidades, todos esos errores de accesibilidad públicamente. Esta herramienta lo que hace es ejecutar los tests de accesibilidad en el código de tu aplicación utilizando la biblioteca Axe Core. Y podremos ver los resultados en la consola de herramientas de desarrollo de tu navegador, ya sea Chrome, ya sea Firefox. Lo que vemos es agrupadas, estas vulnerabilidades agrupadas por apariencia, o sea, si aparece más de una vez o en el código, lo que va a hacer es aparecer agrupadas. También van a asignar un nivel de gravedad para cada vulnerabilidad: menor, moderada, seria o crítica. Lo que tenemos es cuál es el elemento que está provocando ese error, cuál es la vulnerabilidad que se está violando, y tenemos también un link directo a una documentación que provee la empresa para aprender más de cuál es el error y de cómo arreglarlo. Otra herramienta que uso y que recomiendo que uséis son linters. Si utilizas el linter de JavaScript, de ES, podéis incluir las reglas de accesibilidad añadiendo el plugin que os estoy enseñando en vuestro archivo de configuración de reglas. Simplemente extendiendo las reglas recomendadas de accesibilidad podría valer. A mí me gusta extender mis reglas una por una en las que quiero especificar diferente configuración o que una regla se aplique solo a un componente, etcétera, etcétera. Las vulnerabilidades que aparecen en vuestro código, bueno, si usáis linter ya sabéis lo que es. Podéis verlas directamente en vuestro editor de código. Para el que no sepa lo que es un linter, simplemente defines reglas que quieres que tu código cumpla, y cuando esas reglas no se cumplen, el editor de código te avisa de que en esa línea de código hay un error. Si pones el ratón encima de esa línea de código, te aparecerá el mensaje de qué reglas está violando y de cómo podrás arreglarla. La tercera herramienta que quiero enseñaros es... estas vulnerabilidades también las podréis ver en la terminal cuando ejecutéis vuestra aplicación. Como decía, la tercera herramienta son test unitarios. Creo que hacer test unitarios de vuestra aplicación no solo sirve para que aprendáis a hacer test, sino como para encontrar esos errores que tenéis en vuestra aplicación. De nuevo, hay que instalarla como dependencia de nuestra aplicación, y podéis escribir vuestros test unitarios usando Jest, que es una herramienta, una librería de tests unitarios para JavaScript, y usando React DOM Server
podéis convertir vuestra aplicación en una cadena de caracteres, en un string, y lanzar esa cadena al motor de testeo Axe, y lo que estáis esperando es que no tenga violaciones de ninguna de los principios de accesibilidad. Cuando ejecutéis vuestros tests en la terminal con npm o con yarn, depende del paquete que uséis para JavaScript o para Node en este caso, podréis ver el resultado de los tests en la terminal. Como podéis ver, es muy parecida a la primera herramienta, sigue siendo la familia de herramientas Axe, y vais a ver cuál es el error, qué elemento de vuestro HTML o de vuestra aplicación está generando ese error, y un link directo a la documentación para saber cómo arreglar ese error. Pero no siempre tenemos la suerte de empezar un proyecto desde cero. Alguna vez vais a llegar a una empresa donde vais a heredar una base de código, una aplicación en la que nunca se han hecho test de accesibilidad, y tenéis que testear directamente el código HTML generado por esa aplicación. Por lo que podemos usar directamente la terminal. Seguimos con la familia de herramientas Axe, y en este caso, en vez de instalarla como dependencia de nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es instalar esta librería globalmente en nuestra máquina, para luego ejecutar ese comando en la terminal seguido de la URL del sitio web que queramos testear. En este caso estoy testeando una web conocida por todos, y lo que hace esta librería es ejecutar una instancia del navegador Chrome, pero sin que sea visual. No vamos a ver esa instancia, va a ser lo que en inglés sería sin cabeza. Y vamos a ver básicamente los mismos errores que hemos visto en la librería de React o en la librería de test unitarios. Vamos a ver qué elemento de nuestra aplicación está generando el error, cuál es el error que se está produciendo, y un link directo a la documentación que Axe o la empresa que genera Axe nos proporciona. Una herramienta muy parecida es PA11Y, y también tenemos que instalarla globalmente en nuestra máquina. Podemos ejecutar el comando igualmente en la terminal seguido de la URL del sitio web que queramos testear, y vamos a tener un resultado muy parecido. En este caso, la diferencia es la visibilidad que vais a tener del error. Vamos a tener un poquito más de información en qué principios de las guías de accesibilidad estamos violando, cuál es el elemento HTML que está provocando el error, pero no tenemos un link directo a ninguna documentación. En este caso, es vuestro trabajo buscar cuál es el error y cómo arreglarlo. Y bueno, también podemos ejecutar el comando en una instancia de nuestra aplicación en nuestra máquina. No tenemos que subir nuestra aplicación a ningún servidor o en ningún entorno de desarrollo. Esta herramienta en particular tiene otra herramienta incluida, podríamos llamar, porque muchas veces dices, bueno, tengo que testear muchas URLs y no quiero ir una a una en la terminal. Lo que podemos hacer es crear un archivo de configuración en el directorio raíz, y esta herramienta adicional nos permite generar acciones o especificar configuraciones para cada URL. En el primer caso vamos a tener solo la URL directamente. En el segundo caso, como veis, tengo un tiempo de espera de 50 segundos, que es muchísimo, pero bueno, para el ejemplo está bien. Y vamos a tener una captura de pantalla. Lo que me parece a mí más interesante es la tercera opción, y es que podemos especificar acciones. Podemos esperar a que un elemento con un ID o una clase
esté cargado en la pantalla, podemos navegar a otra dirección, podemos hacer capturas de pantalla. Entonces, cuando ejecutemos ese comando en la terminal, va a buscar ese archivo de configuración y lo que va a hacer es hacer todos los tests que haya en ese archivo. Como veis, tarda un poquito más por el tema de que estoy navegando, tengo acciones, estoy haciendo capturas de pantalla, pero podemos ver que el resultado es prácticamente igual que cuando hacemos de una en una. Y en el directorio raíz, como veis, podemos ver las capturas de pantalla que luego podremos usar, pues bueno, para archivarlas, para generar informes, para test de regresión visual, etcétera, etcétera. Y la última herramienta que podéis usar en la terminal es Lighthouse. Lighthouse es una herramienta generada por Google y viene incluida en todos los navegadores Chrome debajo de las herramientas de desarrollo. Pero también se puede utilizar en la terminal. Como hemos visto, tenemos que instalarla globalmente en nuestra máquina y podemos ejecutarla como las anteriores en la terminal, seguida de la URL que queremos testear, pero en este caso estoy usando el parámetro --view. Este parámetro lo que hace es lanzar el informe al terminar. Y la diferencia es que en este caso la instancia del navegador Chrome sí que va a ser entera, va a ser una instancia completa. La vamos a poder ver, de hecho la estamos viendo en el vídeo. Y va a ejecutar diferentes tests de accesibilidad, de performance, de responsive, de internet de baja velocidad, etcétera, etcétera. Y lo que va a hacer es generar un informe HTML, el que se va a lanzar, y podemos ver de nuevo, muy parecido, cuál es el error, qué elemento está generando el error y algún link a la documentación, en este caso de Google, de cómo arreglar ese error y aprender un poco más de ese error. Lo que yo creo la funcionalidad principal de cada una de ellas, y esto solo en mi opinión, bueno, en el caso de Axe hemos visto que tiene un link directo a la documentación oficial de esta empresa para comprobar y aprender cómo arreglar el error. En la segunda nos permite incluir varias URLs, ejecutar acciones, pinchar en links, etc. Y Lighthouse nos permite generar un informe final, que ya sea en HTML, en CSV o en JSON, que se puede usar para generar informes o para nuestra canalización de desarrollo continuo o de continuous integration, de integración continua. Pero hemos dicho que testear manualmente es igual de importante que testear que los tests automatizados. Como he dicho antes, solo del 20 al 50% de los errores de accesibilidad se pueden capturar mediante test automatizados. Entonces, aquí tenéis unas cuantas herramientas que podéis usar directamente en vuestro navegador, ya sea Chrome, ya sea Firefox, porque todas están en los dos navegadores, podéis usarlas. Como siempre, empezamos siempre con la familia Axe de herramientas. En este caso tiene una extensión para Chrome y Firefox. Se puede encontrar debajo de las herramientas de desarrollo. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es pulsar en analizar y va a generar un informe como el que hemos visto previamente en la terminal, previamente en los test unitarios, y básicamente la misma información. ¿Cuál es el elemento de tu web que está generando el error? ¿Cuál es el error en sí? Un link a la documentación oficial, el impacto, ya sea crítico, serio, menor.
y diversa información. Una herramienta muy parecida es ARC Toolkit. En este caso, igual, debajo de las herramientas de desarrollo, simplemente tenemos que presionar en ejecutar test y tenemos varias familias de test. En este caso yo pulso en imágenes y vemos qué elementos están violando los principios de accesibilidad. También los subraya en la pantalla y vemos que hay varias imágenes que no tienen texto alternativo cuando deberían tenerlo. Otra herramienta muy interesante es Accessibility Insights. En este caso usamos esta herramienta para tener un mapa del orden de tabulación de nuestra web. No podemos olvidar que gente con discapacidad visual, ya sea del 100% o de algún grado, a menudo usa nuestra web, a menudo navega por nuestra web usando la tecla tabulador. No usa el ratón para navegar. Entonces, el orden de tabulación de los elementos dinámicos o los elementos en los que pueden tener un foco, ya sean links, formularios, botones de nuestra web, tiene que ser consistente con el contenido de nuestra web. No puede tener saltos que no sean consistentes. En este caso, esta herramienta nos permite crear un mapa con el orden de todos esos saltos o ese orden de tabulación de nuestra web. Y bueno, podemos tener una captura de pantalla, podemos usarlo no solo para analizarlo y para arreglarlo si tenemos algún error, sino también como para hacer informes o para tener un archivo de cuáles han sido los cambios en nuestra web. Otra extensión muy muy completa es Wave, y una vez que pulsemos en esta herramienta, nos va a generar directamente el informe. Nos va a dar mucha información. Nos va a dar información de los errores que tenemos en imágenes sin texto alternativo, en la estructura de los encabezamientos, muy importante también para el SEO. Contraste de colores, si entra dentro de la AA o la AAA. Podemos quitar completamente todos los estilos y ver si el contenido de la web el orden del contenido es consistente. O también podemos inspeccionar el código HTML de esta web para aprender un poquito más en la parte más técnica. Yo creo que es una herramienta muy, muy, muy completa. Pero no solo es útil hacer test de accesibilidad, también es muy útil ponerte en la piel de alguien que está utilizando tu sitio web con deficiencias visuales. Por eso tenemos un simulador de visión que se llama NoCoffee y simula diferentes deficiencias visuales, como pueden ser vista completamente borrosa, pues gente que no tiene sus gafas consigo, o deficiencias de colores, por ejemplo, protanopia o daltonismo o alguna otra deficiencia visual relativa al color. También podemos simular deficiencias visuales pues centrales, periféricas, como pueden ser glaucoma o derrames de retina, laterales o, por ejemplo, alguna cosa que pueda estar en la retina de diferente tamaño, para poder ver cómo verían esas personas tu sitio web y aprender un poco más, pues bueno, si los colores de tu web son los correctos, si el tamaño de fuente o el color de la fuente es correcta, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante ponerte en la piel de esas personas cuando usan tu sitio web. Así que este es el resumen de las herramientas que a menudo uso, si no a diario, sobre todo testeando durante el proceso de desarrollo. Las herramientas que os he enseñado testeando durante o testear la estructura HTML
en mi opinión, son muy importantes para añadirlas a esa canalización de integración continua, de poner código en producción e intentar evitar poner código que no es accesible en producción. Y, como ya hemos dicho, testear manualmente es muy, muy importante, sobre todo, ya no solo con un navegador, si podéis usar lectores de pantalla, cada sistema operativo trae uno predeterminado o predefinido. En Mac, Apple trae VoiceOver, Windows trae Narrator y Linux es Orca. Así que podéis usar también lectores de pantalla. El código de la aplicación pequeñita que usé en la primera parte de testear accesibilidad durante el proceso de desarrollo la podéis encontrar en mi perfil de GitHub. Las diapositivas de esta y de todas las charlas que doy las podéis ver en mi perfil de SpeakerDeck. Si no queréis ver diapositivas o no queréis ver otra vez el vídeo, he creado una serie de 3 artículos en mi blog, en este caso en inglés, de estas 3 partes del testeo durante el proceso de desarrollo, testeando la estructura HTML y testeando manualmente en el navegador. Pero también tengo otros artículos sobre testear accesibilidad, con acciones, con Storybook, en el mismo blog si cambiáis el idioma a español. Y quiero recomendaros un curso de introducción a la accesibilidad web, no solo para personas técnicas, es un curso de introducción oficial creado por la W3C, que es el estamento o la entidad, comunidad que determina los estándares de accesibilidad en HTML. Y quiero dejaros con un par de frases que creo que engloban un poco la concepción de accesibilidad, y es: no se trata solo de que los usuarios discapacitados puedan acceder a tu sitio web, se trata de que todos puedan acceder a tu sitio web. Nunca sabes cuándo vas a ser una persona con discapacidad en cualquier situación. Por ejemplo, usas gafas y no tienes tus gafas contigo. Se te ha roto la pantalla de tu ordenador y está completamente en negro y tienes que comprar un vuelo urgentemente. Tienes que usar un lector de pantalla. Tienes a tu hijo o a tu hija en brazos y tienes que usar la web con una mano y solo usando el tabulador. Hay miles de situaciones en las que podemos llegar a ser personas discapacitadas. Así que es muy importante que hagamos nuestros sitios web accesibles para todos y no solo para esas personas. Tenemos que poner el foco en todos los usuarios. ¿Y por qué digo esto? Porque la accesibilidad web no es una funcionalidad. Porque la discapacidad no es una opción. Nadie elige ser discapacitado. Entonces, como no es una funcionalidad, no podemos tratarla como tal, no podemos tratarla como un post-proceso, la vamos a hacer después. Tenemos que incluirla en nuestro proceso de desarrollo diario. Igual que tenemos especificaciones, igual que tenemos testeo de diseño, igual que tenemos testeo de API, tenemos que tomar accesibilidad web como una parte importante de nuestro proceso de desarrollo. Porque no cuesta ni dinero ni tiempo. Crear un texto alternativo para una imagen, pensar si el texto de un botón o un botón solo con icono tiene el suficiente valor para una persona que está usando tu web con un lector de pantalla. Todas esas cosas deberían salir en nuestro proceso de desarrollo diario y usarlas, pues intentar crear de Internet un sitio mucho más accesible para todos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Podéis encontrarme
cualquier red social bajo mi apellido, y si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en contactarme. Gracias.